Los oficiales racistas arrestaron a una abuela negra frente a sus nietos sin darse cuenta de que habían cometido un error fatal. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. Asegúrese de suscribirse para obtener más información y háganoslo saber en los comentarios. ¿Desde dónde está mirando? Ruth Wilson se ajustó el sombrero para el sol sonriendo suavemente mientras guiaba a sus dos nietos Emily y Jack a través de las puertas corredizas de vidrio del aeropuerto. La charla emocionada de los niños llenaba el aire. Habían pasado meses desde que se había tomado un descanso de su exigente trabajo como juez federal. Estas vacaciones eran su oportunidad de reconectarse con sus nietos y disfrutar del tiempo lejos de los tribunales y las batallas legales. Ruth siempre había apreciado estos momentos, valorando cada risa, cada conversación que le daba un vistazo a sus jóvenes vidas. Llegaron al mostrador de facturación arrastrando sus pequeñas maletas detrás de ellos. Emily siempre era la curiosa. No dejaba de mirar las grandes pantallas del aeropuerto que mostraban los vuelos. Jack era un poco más reservado. Apretó su mochila con fuerza. Sus ojos se abrieron de asombro. Ruth se inclinó y susurró, «¿Qué es lo primero que haremos cuando aterricemos?» Nadando Emily Ruth sonrió, saltando arriba y abajo y luego tomamos helado, ¿verdad?, agregó la abuela ya con entusiasmo. Así es, respondió cálidamente con el corazón hinchado de afecto. Estos pequeños momentos con ellos eran preciosos. Estaba decidida a hacer que estas vacaciones fueran perfectas en el mostrador de facturación. Una mujer joven lo saludó con una sonrisa educada pero cautelosa. «Buenas tardes. ¿A dónde se dirigen hoy al Caribe?», respondió Ruth. Su tono era tranquilo y profesional, un hábito que había desarrollado durante años en la corte. Los ojos de la gente se movieron entre Ruth y los niños, su expresión se tensó ligeramente y estos dos son la sonrisa de Ruth no vaciló. «Mis nietos se iban de vacaciones juntos». La mujer vaciló, frunciendo el ceño, escribió algo a la computadora y luego volvió a mirar hacia arriba. Un dejo de escepticismo ahora evidente. «Solo necesito confirmar, ¿viajas con el permiso de los padres?». La mandíbula de Ruth se tensó por un momento. Aunque mantuvo su expresión neutral, no era la primera vez que la interrogaban sobre su relación con sus nietos. Conocía la mirada en los ojos de la mujer, una duda sutil pero inconfundible. Ruth sacó los documentos necesarios de su bolso y los entregó. «Sobre sus permisos de viaje y certificados de nacimiento, todo está aquí», dijo manteniendo la compostura. La mujer examinó los documentos cuidadosamente, su expresión ilegible. Después de una larga pausa, forzó una sonrisa. «Gracias por su paciencia, solo necesitaré llamar a seguridad para una revisión de rutina». Ruth levantó una ceja, pero no dijo nada aunque sintió un nudo formándose en su estómago. Emily y Jack se movieron inquietos al lado de su abuela. «¿Pasa algo?». Emily preguntó en voz baja, su pequeña mano deslizándose en la de Ruth. «Para nada, cariño». Ruth la tranquilizó, aunque por dentro podía sentir la tormenta que se avecinaba. Se había encontrado con situaciones como esta antes, momentos en que el color de su piel planteaba preguntas silenciosas que otros no se atreverían a expresar abiertamente. En cuestión de minutos, dos oficiales de seguridad se acercaron a sus expresiones severas, dejaron en claro que no estaban allí para una conversación educada. Ruth les dio un asentimiento educado, tratando de mantener la situación tranquila. «Buenas tardes», uno de los oficiales dijo secamente. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus planes de viaje». «Por supuesto», Ruth respondió de manera uniforme, aunque sintió la sospecha tácita en sus voces. La mirada del oficial se detuvo. «Los niños, estos niños viajan contigo si son mis nietos», respondió Ruth, sosteniendo sus manos con más firmeza. Ahora el segundo oficial miró los documentos que el agente de la aerolínea había proporcionado, y luego intercambió una mirada con su compañero. Hubo una pausa tensa, como si estuvieran tratando de decidir si las respuestas de Ruth lo satisfacían. El primer oficial se aclaró la garganta. «Vamos a necesitar que te hagas a un lado para una revisión adicional». Ruth permaneció serena, aunque podía sentir la creciente tensión de Emily y Jack. «¿Hay un problema, oficial?», preguntó con calma. El oficial se encogió de hombros. «Solo es rutina, necesitamos confirmar que todo esté bien». Emily tiró de la manga de Ruth. «¿Por qué hacen tantas preguntas, abuela? ¿Porque a veces la gente se confunde?», susurró Ruth arrodillándose suavemente para encontrarse con los ojos de su nieta. «Pero todo está bien, todo va a estar bien». Ruth siguió a los oficiales a una zona de revisión secundaria. Emily y Jack agarrando sus manos con fuerza mientras caminaban. Los pensamientos de Ruth se desviaron a encuentros anteriores, pequeñas indignidades que había soportado a lo largo de su vida, momentos en los que la gente la cuestionaba, dudaba de sus capacidades o la miraba con escepticismo simplemente por el color de su piel. Llegaron a la estación de revisión donde Ruth entregó sus pasaportes. Una vez más el oficial escaneó los documentos, pero parecía insatisfecho. «Tendremos que pedirle que espere aquí mientras verificamos cierta información». El agarre de Emily en la mano de Ruth se apretó. «No me gusta esto, abuela, lo sé, cariño, pero solo tenemos que ser pacientes». La voz de Ruth permaneció tranquila, aunque sintió un destello de ira en el fondo. Sabía exactamente lo que era otro encuentro con prejuicios disfrazados de procedimiento. Los minutos se extendieron en lo que pareció una eternidad. Ruth mantuvo a sus nietos cerca susurrándoles palabras tranquilizadoras mientras los oficiales hacían sus llamadas. Su paciencia fue puesta a prueba, pero sabía que perder los estribos solo empeoraría las cosas. Una de los oficiales le devolvieron la expresión indescifrable
Vamos a tener que involucrar a la policía, dijo rotundamente. Los ojos de Jack se abrieron de miedo. La policía, pero no hicimos nada. Ruth se arrodilló y abrazó a ambos niños. Todo va a estar bien, murmuró. Estoy aquí contigo. La radio del oficial crepitó y en unos momentos 2 policías uniformados entraron en el área. Ruth sintió que el aire cambiaba. El sutil cambio en la atmósfera cuando la sospecha se convirtió en acusación. Señora, vamos a tener que hacerle algunas preguntas, dijo uno de los oficiales. Su tono era duro, carecía de cualquier apariencia de cortesía. Ruth se mantuvo erguida. Sus años de experiencia le dieron la fuerza para mantener la compostura. Ya respondí a sus preguntas. Estos son mis nietos y viajaban juntos para unas vacaciones familiares. El segundo oficial, un hombre fornido con un comportamiento severo, se cruzó de brazos. Tendremos que confirmar eso con sus padres. El corazón de Ruth se hundió. Sabía que incluso sus explicaciones más tranquilas podrían no ser suficientes para desmontar las nociones preconcebidas del oficial, pero no dejaría que sus nietos la vieran. No temas, por supuesto, respondió, te daré el número de su madre. La mirada escéptica del oficial dejó en claro que no le creía. Cuando Ruth le entregó el número de teléfono, notó la forma en que los otros pasajeros en el área observaban, algunos con curiosidad, otros con incomodidad y unos pocos sintieron una aprobación silenciosa de las acciones del oficial. Los momentos se prolongaron mientras los oficiales hacían sus llamadas. Emily y Jack se aferraron a Ruth, sus rostros jóvenes estaban marcados por la confusión y el miedo. Ruth los abrazó con fuerza. Susurró suaves palabras tranquilizadoras. Aunque su mente corría, sabía que no se trataba solo de hoy, se trataba de todas las veces que había enfrentado situaciones similares cuando los prejuicios de la sociedad eclipsaron su identidad y sus logros, pero también sabía que este momento, por doloroso que fuera, no la rompería. La rompería mientras los oficiales continuaban con sus investigaciones. Ruth le susurró a sus nietos, saldremos de esto, lo prometo, y con eso se mantuvo erguida esperando porque había aprendido hace mucho tiempo que la paciencia y la determinación eran las herramientas más poderosas que poseía. La atmósfera en el aeropuerto cambió rápidamente. Ruth sintió que la tensión aumentaba como una ola lenta que estaba a punto de los 2 agentes de policía, que habían sido llamados para una revisión adicional ahora, estaban frente a ella con un aire de finalidad. Ya no hacían preguntas. Sus expresiones se habían endurecido. Su postura era más agresiva. Ruth abrazó a sus nietos, protegiéndolos con su presencia, aunque sabía que las palabras por sí solas no detendrían lo que venía. Señora, el más alto de los 2 agentes dijo acercándose. Hemos recibido información contradictoria sobre sus planes de viaje. Vamos a tener que llevarla para interrogarla más. Ruth sintió que se le cortaba la respiración por un momento, aunque mantuvo la cara tranquila. Había lidiado con innumerables figuras intimidantes en los juzgados de todo el país, hombres y mujeres que subestimaron su fuerza, su inteligencia, pero esto era diferente, esto era personal. Miró a Emily y a Jack, que se aferraban a sus manos. Sus rostros estaban pálidos de miedo. Ya hemos proporcionado toda la documentación necesaria. Ruth dijo, su voz firme, estos son mis nietos, puedes llamarlos madre. Ella confirmará todo. El oficial más bajo, un hombre con ojos penetrantes y brillantes, negó con la cabeza. Eso no es suficiente, señora, estás detenida por sospecha de secuestro de menores. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Respiró lentamente tratando de mantener la compostura. Sus pensamientos corrieron secuestro de menores. ¿Cómo habían escalado las cosas tan rápido? La mente de Ruth recordó los innumerables casos que había supervisado en su sala del tribunal donde personas inocentes fueron acusadas injustamente por el color de su piel, donde se hicieron suposiciones antes de que se revisara cualquier evidencia. Secuestro. La pequeña voz de Emily tembló. Pero abuela, no hicimos nada malo. Ruth se arrodilló tomando a ambos niños en sus brazos. No. Lo hiciste, cariño, y yo tampoco, pero tenemos que ser valientes ahora. Está bien. Los ojos de Jack estaban muy abiertos por el miedo. ¿Van a llevarte? Ruth se tragó el nudo en su garganta, no susurró con fiereza, aunque no estaba segura de si era la verdad. No voy a ir a ninguna parte, pero incluso mientras ella dijo que los oficiales estaban avanzando, el más alto agarró el brazo de Ruth agarrándolo firmemente. Señora, necesita venir con nosotros. Emily y Jack gritaron en protesta. Sus pequeñas manos alcanzaron a Ruth mientras los oficiales la ponían de pie. Ruth luchó por mantener su voz calmada. No necesitas hacer esto, dijo tratando de razonar con ellos. Tienes mi identificación, los documentos de los niños, no hay razón para tratarme como un criminal, pero los oficiales no estaban escuchando. El más bajo sacó un par de esposas de su cinturón. Date la vuelta, señor. El corazón de Ruth se aceleró. Había visto la escena demasiadas veces en las noticias en su sala de audiencias. El arresto injusto, la fuerza innecesaria. Quería protestar, gritarles, pero sabía que solo empeoraría las cosas, así que en su lugar se giró lentamente. Sus ojos nunca dejaron a
Sus nietos ya comenzó a llorar, grandes lágrimas rodando por sus mejillas. Déjala en paz, esa es nuestra abuela. Trató de correr hacia ella, pero uno de los oficiales de seguridad intervino bloqueándolo. Ya que está bien, Ruth llamó por encima del hombro, su voz tan firme como pudo. Quédate con Emily, volveré pronto. Pero los gritos de los niños fueron ahogados por el chasquido de las esposas. Ruth sintió el frío metal morder sus muñecas y por primera vez en años se sintió completamente impotente. Su mente dio vueltas pensando la vez que había usado su posición, su autoridad, para llevar justicia a otros, y ahora aquí estaba, tratada como una criminal frente a sus propios nietos. El oficial más alto apretó su agarre en su brazo, tirando de ella hacia la salida. Nosotros nos encargaremos de aquí, murmuró al personal de seguridad que estaba allí mirando con expresiones inciertas mientras guiaban a Ruth por el aeropuerto. Las escaleras de los alrededores. Los viajeros eran agudos e incómodos. Algunas personas susurraban entre sí. Sus ojos seguían la escena con una mezcla de curiosidad y juicio. Algunos levantaron sus teléfonos capturando el momento en video. Ruth podía sentir el calor de la humillación aumentando dentro de ella, pero se obligó a seguir caminando. Su cabeza se mantuvo en alto cuando llegaron a la terminal principal. Un hombre con un teléfono gritó: ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo? El oficial más bajo le lanzó una mirada. Sospecha de secuestro. La estaban llevando información. El estómago de Ruth se revolvió al oír los murmullos de la multitud. Secuestro. Oh, eso es horrible. Parece una buena dama, pero nunca se sabe. Las suposiciones volaban rápido, como siempre lo hacían cuando la narrativa estaba formada por prejuicios. Emily y Jack todavía lo seguían, escoltados por un tercer oficial. Sus rostros llenos de lágrimas mostraban la profundidad de su confusión. Emily tiró de la chaqueta del oficial. Esa es nuestra abuela. ¿Por qué la llevas? El oficial apenas la miró. Irás con los servicios sociales por ahora. Ellos resolverán todo. La voz de Emily vaciló, pero no queremos ir con ellos. Queremos a nuestra abuela. El corazón de Ruth se rompió al escuchar sus súplicas, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía que mantener la calma por ellos, si no por ella misma. Salieron del aeropuerto y llegaron a un coche de policía que los esperaba. El oficial más alto abrió la puerta trasera con brusquedad y guió a Ruth hacia el asiento trasero. Hizo una mueca cuando las esposas le mordieron las muñecas. La puerta se cerró de golpe y se quedó en el silencio. Del auto el mundo exterior se veía borroso a través de las ventanas tintadas en el interior. Los pensamientos de Ruth corrían. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podían las cosas escalar tan rápido, tan brutalmente? Pensó en su larga carrera como juez, donde había presenciado de primera mano los efectos devastadores del prejuicio sistémico, pero incluso con toda su experiencia, todo su conocimiento de las leyes, no había esperado encontrarse en esta situación. Una mujer inocente siendo tratada como una criminal simplemente por el color de su piel y las suposiciones que venían con ella. El auto comenzó a moverse llevándola lejos de sus nietos, lejos del aeropuerto. Ruth cerró los ojos y respiró profundamente. No podía dejar que el miedo se apoderara. Tenía que mantenerse fuerte por sí misma, por Emily y Jack. La necesitaban ahora más que nunca, pero incluso mientras trataba de calmar su mente, el peso de las esposas alrededor de sus muñecas y el sonido de las voces de los oficiales fuera del auto le recordaban la dura realidad. Estaba bajo su custodia ahora, y hasta que la verdad saliera a la luz, hasta que alguien se diera cuenta del grave error que se había cometido, estaba a su merced. El auto disminuyó la velocidad mientras se acercó a la estación de policía. Ruth abrió los ojos. La estación se alzaba grande en la distancia. Había estado en innumerables estaciones de policía antes, pero siempre como juez, una figura de autoridad, una protectora de la justicia. Ahora estaba entrando como sospechosa, una acusada de secuestro. Cuando el auto se detuvo, la puerta se abrió y los oficiales la sacaron bruscamente. Ruth reprimió un grito. Cuando las esposas se clavaron más profundamente en su piel, sintió la mirada de los oficiales, su frialdad e inflexibilidad. No hubo reconocimiento de su estatus, ninguna comprensión de quién era realmente para ellos. Ella era solo otra sospechosa. La llevaron a la estación, pasaron el mostrador de recepción y por un pasillo poco iluminado. Ruth caminó con la cabeza en alto, negándose a dejar que la vergüenza la consumiera, pero por dentro el dolor era insoportable. La idea de que Emily y Jack fueran secuestrados por los servicios sociales, asustada y confundida, hizo que le doliera el corazón. Siéntese aquí, uno de los oficiales ladró mientras la empujaban sobre un banco de metal. Frío. La procesaremos pronto. Ruth asintió, pero no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que en momentos como estos el silencio era a menudo la mejor defensa, pero en el fondo el fuego de la determinación empezaba a arder. Esto no había terminado ni de lejos. La estación estaba fría, tanto en temperatura como en atmósfera. Ruth se sentó en el duro banco de metal. Su muñeca todavía estaba atada por las esposas de los imperdonables. Observó sus alrededores mientras los oficiales de policía pasaban junto a ella. Apenas la miraban, cada uno parecía indiferente, algunos incluso mostraban una pizca de desdén. Era él tipo de desdén que había visto demasiadas veces, como si su humanidad no tuviera importancia. Un sargento finalmente se acercó a su mirada severa y poco acogedora le dio
Una sobredosis a Ruth con escepticismo, como si ya hubiera decidido quién era ella antes incluso de escuchar su historia. Nombre ladró sin molestarse en cortesías. Ruth Wilson, respondió manteniendo su voz tranquila, y serena. Sabía que no podía permitirse perder la compostura. Ahora el sargento le dio una mirada fría y desinteresada. No reconoció el nombre, y por qué lo haría con él. Ella era solo otra sospechosa. Se dio la vuelta garabateando algo en su portapapeles antes de J.E., haciendo un gesto a un oficial más joven que la llevara a detención. Dijo con desdén. El joven oficial tomó a Ruth por el brazo, la agarró con firmeza mientras la guiaba por un pasillo poco iluminado. El aire estaba cargado con el olor mohoso del hormigón viejo, y el distante sonido metálico de las puertas de las celdas resonaba a través del estrecho corredor. El corazón de Ruth se hundió cuando se acercaron al área de detención en la que había trabajado toda su vida para mantener a personas inocentes fuera de lugares como este, y ahora ella era la que estaba siendo conducida. El oficial abrió una puerta de metal e hizo un gesto para que Ruth entrara. La celda era pequeña, con un banco simple y un inodoro en la esquina. Ruth respiró profundamente al entrar en la celda. La puerta se cerró detrás de ella con una rotunda firmeza. Se sentó en el banco con la mente acelerada. Pensó en Emily y Jack y se preguntó si estaban bien, si entendían lo que estaba sucediendo mientras estaba sentada en el silencio de la celda. Las voces de los oficiales afuera se escucharon a través de los barrotes. Sus palabras eran bajas, pero el desdén en su tono era claro. No sé por qué dejan que personas como ella deambulen con niños así. Uno de ellos murmuró sí, probablemente algún tipo de estafa. Otro respondió uno pensaría que sería más inteligente que intentarlo en un aeropuerto. Ruth cerró los ojos, la ira hervía bajo su exterior tranquilo. Había enfrentado prejuicios toda su vida, pero había algo excepcionalmente doloroso en ser acusada de dañar a su propia familia. No era solo un ataque a su carácter, era un ataque al amor que tenía por sus nietos, los lazos que había trabajado tan duro para construir. El tiempo parecía extenderse infinitamente, la celda estaba fría y el duro banco no ofrecía consuelo. Los pensamientos de Ruth se dirigieron a su sala de audiencias, a los innumerables casos que había presidido. Recordó a los jóvenes acusados, los rostros asustados de aquellos que habían sido acusados injustamente. Siempre se había enorgullecido de ser justa, de ser alguien que podía ver más allá de las suposiciones y los prejuicios, y ahora aquí estaba, una víctima del mismo sistema que había luchado por hacer. Solo un sonido de traqueteo interrumpió sus pensamientos. La puerta de la celda se abrió y un oficial diferente estaba allí, este más viejo con una expresión cansada. Miró a Ruth por un momento. Sus ojos escudriñando su rostro, había algo diferente en su mirada, no compasión, sino quizás curiosidad. Vamos, dijo su voz más suave que las otras, necesitamos llevarte para procesar. Ruth se puso de pie, sus muñecas le dolían mientras se movía. El oficial la guió por otro pasillo, incluso más estrecho que el anterior. Llegaron a una pequeña habitación con una mesa y dos sillas. Una luz parpadeante arrojando un brillo tenue sobre el espacio le hizo un gesto para que se sentara, y luego salió de la habitación sin decir palabra. Ruth se sentó en silencio, su mente acelerada. Necesitaba encontrar una manera de contactar a su abogado, para avisarle a alguien lo que estaba sucediendo. Sabía que cuanto más durara esto, más traumático sería para Emily y Jack. Eran solo niños, no deberían tener que soportar este tipo de miedo e incertidumbre. La puerta se abrió de nuevo, y el santo de antes entró seguido por otro oficial. Se sentó frente a Ruth, sus ojos fríos y calculadores. Está bien, señora Wilson, dijo, su tono goteando escepticismo. ¿Por qué no nos dice qué sucedió realmente en el aeropuerto? Ruth encontró su mirada, su expresión tranquila, pero firme. Ya te lo dije, estoy viajando con mis nietos. Estábamos en nuestro camino a unas vacaciones familiares. Tienes todos los documentos, certificados de nacimiento, permisos de viaje, todo está en orden. El sargento se reclinó en su silla con una sonrisa en sus labios. ¿Esperas que creamos que una mujer como tú viaja con dos niños blancos? Vas a tener que hacerlo mejor que eso. Ruth sintió una oleada de ira, pero se contuvo manteniendo la voz firme. Soy su abuela, su madre es mi hija. Si te tomaras el tiempo de verificar los documentos verías que todo lo que he dicho es verdad. El sargento negó con la cabeza, su sonrisa se ensanchó. Tienes una respuesta para todo, ¿no? Pero hemos visto este tipo de cosas antes, gente tratando de aprovecharse de los niños usándolos para quien sabe. Que las manos de Ruth se apretaron en su regazo, las esposas clavándose en su piel. Quiero hablar con mi abogado, dijo con voz aguda. Conozco mis derechos, no tienes motivos para retenerme aquí. El sargento se rió con un sonido áspero y burlón. ¿Tu abogado, eh? ¿Y quién sería ese? Un defensor público que va a venir aquí y decirnos que estamos haciendo nuestro trabajo. Trabajos equivocados. Ruth levantó la barbilla, su mirada sin vacilar. Soy juez federal, dijo su voz clara e inquebrantable, y exijo hablar con mi abogado ahora. La sonrisa del sargento vaciló por un momento, un destello de duda cruzó su rostro. Intercambió una mirada con el otro oficial que se encogió de hombros. Sí, claro, murmuró el sargento, aunque su tono carecía de la confianza que había tenido antes. Ya veremos.
Sobre eso se puso de pie abruptamente haciendo un gesto al otro oficial que la volviera a sostener. Nos ocuparemos de esto más tarde. El oficial agarró a Ruth del brazo poniéndola de pie. Ruth se dejó llevar de vuelta a la celda. Su mente acelerada sabía que una vez que se pusiera en contacto con su abogado las cosas cambiarían, pero hasta entonces tenía que soportar esto: los insultos, el escepticismo, la fría indiferencia de los que la veían como nada más que una sospechosa. Allá en la celda Ruth se sentó en el banco respirando profundamente. Pensó en Emily y Jack de sus asustados caras mientras se la llevaban. No podía dejar que esto la destrozara. Había enfrentado cosas peores en su vida y siempre había salido más fuerte. Esto no sería diferente. Las horas pasaron, el frío de la celda filtrándose en sus huesos. Ruth cerró los ojos tratando de concentrar sus pensamientos para mantener la calma. Sabía que tenía gente que lucharía por ella, su abogado, sus colegas, incluso amigos en lugares altos que se indignarían cuando descubrieran lo que había sucedido, pero por ahora estaba sola y tenía que confiar en su propia fuerza para superar esto. La puerta del área de detención se abrió y Ruth levantó la vista para ver al joven oficial de antes. Su expresión incierta. Se acercó a su celda, abriendo la puerta. «¿Tienes una llamada?», dijo su voz apenas por encima de un susurro. Ruth se puso de pie, su corazón latía con fuerza. Esta lavadora, por casualidad, siguió al oficial por el pasillo a una pequeña habitación con un teléfono sobre la mesa. Le hizo un gesto para que se sentara y luego le entregó el auricular. Ruth respiró profundamente marcando el número que sabía de memoria, el número de su abogado, alguien en quien confiaba implícitamente. Cuando sonó el teléfono cerró los ojos concentrándose en el sonido, obligándose a mantener la calma. La línea hizo clic y una voz familiar respondió. «Este es Marcus Green quien llama». «Marcus, es Ruth», dijo su voz firme a pesar de las emociones que se agitaban dentro de ella. «Necesito tu ayuda». Hubo una pausa, luego la voz de Marcus se volvió nítida y enfocada. «Ruth, ¿dónde estás? ¿Qué pasa?». Ruth respiró profundamente. «Estoy en la estación de policía, me arrestaron, creen que secuestraron a mis nietos, necesito que vengas aquí ahora». La respuesta de Marcus fue inmediata. «Estaré allí tan pronto como pueda aguantar. Ruth, resolveremos esto». Ruth asintió con la cabeza aunque no podía verla. «Gracias, Marcus, sé que lo harás». Mientras colgaba el teléfono, Ruth sintió una sensación de alivio invadirla. Aún no había terminado, pero al menos ahora tenía a alguien de su lado, alguien que lucharía por ella como ella había luchado por tantos otros. El oficial la llevó de regreso a su celda y Ruth se sentó una vez más. Su resolución se fortaleció, superaría esto, volvería a ver a sus nietos y cuando todo esto terminara, se aseguraría de que los responsables rindieran cuentas. Cerró los ojos y respiró profundamente. No era el final, era solo el principio. Ruth estaba sentada en el banco frío, con la espalda recta, su expresión tranquila, pero su corazón era una mezcla de determinación y miedo. Había pasado horas en la celda de detención y cada minuto que pasaba se sentía como un recordatorio de las injusticias que había presenciado a lo largo de su carrera, pero esta vez era la víctima. Le habían arrebatado a sus nietos, la habían tratado como a un criminal, su identidad había sido ignorada, pero no era de las que se rendía fácilmente y sabía que la ayuda estaba llegando. Marcus se aseguraría de que de repente la puerta del área de detención se abriera y un grupo de oficiales entró. Al frente de ellos estaba el sargento que la había interrogado antes. Su rostro se sonrojó, su comportamiento era marcadamente diferente al de antes. Detrás de él había un hombre alto con traje, Marcus Green, su abogado. Su expresión era una mezcla de ira y urgencia, y el corazón de Ruth se animó al verlo. El sargento se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señora Wilson, es libre de irse», dijo. Su voz carecía de la fría autoridad que había tenido antes. Hizo un gesto para que el oficial junto a la puerta abriera la celda de Ruth, los barrotes de metal. La puerta se abrió y Ruth se levantó lentamente, sus ojos se fijaron en el sargento, quien ahora no parecía poder mirarla a los ojos. Marcus dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a los oficiales. «Lo que han hecho aquí hoy es más que inaceptable», dijo con voz aguda. «Detuvieron a un juez federal sin una causa adecuada. Se negaron a verificar su identidad y la sometieron a humillación frente a su familia. Habrá consecuencias». El sargento se tragó la mirada y miró nerviosamente a Ruth. «Fue un malentendido», tartamudeó. «Solo estábamos siguiendo el protocolo». Ruth levantó una ceja. Su voz era tranquila pero cortante. «¿Protocolo? ¿Eso es lo que llaman perfil racial e ignorar evidencias claras?». Salió de la celda. Su muñeca todavía le dolía por las esposas. «Tenías toda la documentación. Elegiste ignorarla». Marcus asintió. Su expresión se oscureció. «Presentaremos una queja formal». Y me tranquilizó. «Esto no ha terminado». El sargento abrió la boca para responder, pero antes de la puerta del área de Holden se abrió de nuevo y entró una nueva figura, un representante del Departamento de Justicia. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso, su rostro severo mientras observaba la escena frente a él. «Juez Wilson, me disculpo por el trato que ha recibido aquí hoy», dijo el hombre. Su voz se llenó de una gravedad que exigió la atención de la sala.
lanzó una mirada fría al sargento y a los otros oficiales. Este fue un grave error y realizaremos una investigación sobre lo que sucedió. Ruth asintió, su expresión se suavizó ligeramente. Gracias, pero esto no se trata solo de mí, se trata de los problemas sistémicos que permiten que sucedan situaciones como esta. He visto demasiadas personas maltratadas debido a suposiciones y prejuicios. El representante asintió solemnemente. Lo entiendo y estamos comprometidos a abordar estos problemas por ahora. Por favor, permítame ayudarlo a reunirse con su familia. Ruth miró a Marcus, quien le dio un asentimiento tranquilizador, respiró profundamente y se permitió finalmente sentir una medida de alivio. Quiero ver a mis nietos, dijo en voz baja, deben estar aterrorizados. El representante le hizo un gesto para que lo siguiera. Él y salieron juntos del área de detención, Marcus a su lado, mientras abrían paso a través de la estación. Ruth podía sentir los ojos del oficial Honor, algunos llenos de curiosidad, otros de vergüenza. Mantuvo su cabeza alta, su expresión tranquila, no dejaría que la vieran rota. Llegaron a una pequeña habitación cerca del frente de la estación donde Emily y Jack estaban esperando. En el momento en que Ruth entró, Emily soltó un grito corriendo hacia su abuela, sollozó arrojando sus brazos alrededor de la cintura de Ruth. Jack la siguió, sus ojos abiertos por las lágrimas, pero su rostro decidido. Ruth se arrodilló tomando a ambos niños en sus brazos, sus propios ojos empañados mientras los sostenía cerca. Estoy aquí, mis amores, susurró. Su voz quebrada, lo siento mucho que tuviste que pasar por esto. Dijeron que hiciste algo malo, Jack dijo, su voz temblorosa, pero sabía que estaban equivocados. No hiciste nada. Ruth besó la parte superior de su cabeza, su corazón dolía. No, cariño, no hice nada, y me voy a asegurar de que todos lo sepan. Marcus los miró, su expresión suavizándose, dio un paso adelante, su voz gentil, vamos a sacarlos a todos de aquí, tenemos mucho trabajo que hacer, pero ahora necesitas estar con tu familia. Ruth se quedó de pie, sosteniendo un brazo alrededor de cada nieto mientras salían de la estación de policía. La luz del sol afuera era cegadora después del tenue interior del edificio, y Ruth respiró profundamente saboreando el aire fresco. Miró a Emily y Jack, sus rostros todavía surcados de lágrimas, pero sus expresiones esperanzadas. Ahora Marcus los llevó a un auto que los esperaba abriendo la puerta para ellos. Me pondré en contacto pronto, le dijo a Ruth, tenemos mucho que discutir. Acción legal, comunicados de prensa. Pero por ahora solo concéntrate en ellos. Ruth asintió con la cabeza, sus ojos se encontraron con los suyos. Gracias, Marcus, por todo lo que dio. Le dio una pequeña sonrisa. No ha terminado, Ruth, solo estamos empezando. Mientras el auto se alejaba de la estación, Ruth miró por la ventana, su corazón pesado, pero resuelto. Esta terrible experiencia la había sacudido, pero no la había roto. Pensó en todas las personas que habían enfrentado injusticias similares, personas sin los recursos o conexiones que ella tenía, personas que habían sido silenciadas por un sistema. Ella sabía que no podía dejar que esto terminara aquí. Abuela, Emily dijo suavemente, interrumpiendo sus pensamientos, ¿seguimos yendo de vacaciones? Ruth la miró con una sonrisa, rompiendo el cansancio. Sí, cariño, lo haremos, pero primero nos aseguraremos de que lo que pasó hoy nunca le vuelva a pasar a nadie más. Jack asintió con su carita determinada. Vas a hacer que escuchen. No es así, abuela. Ruth asintió con el corazón henchido de orgullo por estos niños valientes. Sí, Jack, lo haré, y me aseguraré de que escuchen a todos los que han sido ignorados por tanto tiempo. Volvió a mirar por la ventana. La ciudad pasaba borrosa. Era solo el comienzo, un comienzo que ella no había elegido, pero uno que abrazaría, porque si había algo que Ruth Wilson sabía hacer era luchar por la justicia, y esta vez era personal. El viaje en auto de regreso a casa fue tranquilo, lleno de la tensión persistente de lo que acababa de suceder. Ruth abrazó a sus nietos con sus pequeñas manos, descansando las de ella mientras miraba por la ventana, su mente acelerada. El shock y la humillación de lo que había sucedido en el aeropuerto todavía la aferraban, pero no había tiempo para pensar en ello. Había trabajo que hacer, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían recibido un trato similar y no tenían voz para defenderse. Cuando llegaron a casa, Ruth fue recibida por su hija Miranda, cuyo rostro era una mezcla de alivio y enojo. Se apresuró a tirar de Emily y Jack en sus brazos antes de abrazar a su madre con fuerza. Mamá, estaba tan preocupada, dijo Miranda con voz temblorosa, no puedo creer que te hayan hecho esto a ti, a los niños. Ruth suspiró de agotamiento. Estoy bien, Miranda, y los niños también están bien, pero no podemos dejar que esto termine aquí. No se trata solo de nosotros, se trata del sistema que permite que esto suceda. Miranda apartó los ojos, sus ojos brillaban de determinación. No vamos a dejarlo pasar. Mamá, vamos a luchar contra esto. Ya me he comunicado con algunos periodistas. Sé que quieren contar tu historia. Ruth asintió con la cabeza, una chispa de resolución en su interior. Bueno, asegurémonos de que la gente sepa lo que realmente sucedió. A la mañana siguiente, Ruth y Miranda se sentaron juntas en la mesa de la cocina. Sus teléfonos vibraban con mensajes de periodistas y amigos. Marcus había estado ocupado durante la noche asegurándose de que los medios supieran lo que había sucedido. Algunas estaciones de noticias locales habían recogido la historia y los primeros informes ya habían comenzado a circular en línea. Juez federal detenido en el aeropuerto acusado injustamente de secuestrar a su nieto. Los titulares eran condenatorios y la
Historia rápidamente ganó fuerza al mediodía. El teléfono de Ruth sonaba incesantemente. Amigos, colegas e incluso desconocidos se acercaron, algunos ofreciendo apoyo, otros compartiendo sus propias historias de maltrato. Fue abrumador, pero Ruth sabía que este era el tipo de impulso que necesitaban para crear un cambio real. Miranda le entregó su teléfono a Ruth. Es Marcus. Ella dijo que quiere hacer una conferencia de prensa. Ruth tomó el teléfono, su voz firme mientras hablaba con Marcus. Estoy lista, dijo. Asegurémonos de que se escuche la verdad. Más tarde esa tarde Ruth se encontró parada frente a una pequeña multitud de periodistas reunidos afuera de su casa. Los destellos de las cámaras y el zumbido de los murmullos llenaron el aire. Se mantuvo erguida, su mano descansando protectoramente sobre la de Emily. Hombro Jack de pie cerca de su lado. Miranda estaba junto a ellos. Aquí, expresión feroz. Marcus dio un paso adelante levantando su mano para calmar a la multitud. Gracias a todos por estar aquí hoy. Comenzó. Estamos aquí para abordar la detención ilegal de la jueza federal Ruth Wilson, quien fue acusada injustamente de secuestrar a sus propios nietos simplemente por el color de su piel. Este incidente es un duro recordatorio de los prejuicios sistémicos que plagan nuestra sociedad, prejuicios que deben abordarse y erradicarse. Hizo un gesto hacia Ruth y ella dio un paso adelante, su mirada firme mientras enfrentaba a los periodistas. Respiró profundamente antes de hablar, su voz clara e inquebrantable. Ayer me trataron no como a una jueza respetada, sino como a una sospechosa, una criminal, simplemente porque alguien vio el color de mi piel e hizo suposiciones sobre quién era y de lo que era capaz. Este tipo de trato no es nuevo, es algo que las personas de color enfrentan todos los días, a menudo con consecuencias mucho peores. Hoy hablo no solo por mí, sino por todos los que han sido maltratados, marginados y silenciados por un sistema que se supone que nos protege. Los periodistas se inclinaron en sus cámaras haciendo clic furiosamente. Ruth continuó, su voz cada vez más fuerte. He dedicado mi vida a defender la ley para asegurar que se haga justicia, pero lo que me pasó es un recordatorio de que nuestro sistema tiene fallas profundas. No podemos seguir permitiendo que el prejuicio dicte quién es tratado con respeto y quién fue tratado con sospecha. Es hora de un cambio real, y tengo la intención de hacer todo lo que esté a mi alcance para ver que ese cambio suceda. La multitud estalló en preguntas. Sus voces se superpusieron cuando la llamaron. Marcus dio un paso adelante nuevamente y levantó las manos. Responderemos preguntas, pero por favor, una a la vez. Un reportero en la primera fila habló. Juez Wilson, ¿qué planea hacer a continuación? ¿Está emprendiendo acciones legales? Ruth asintió con expresión firme. Sí, estamos emprendiendo acciones legales. Los oficiales involucrados deben rendir cuentas por sus acciones y presionaremos por reformas sistémicas para evitar que esto le suceda a cualquiera. De lo contrario, no se trata solo de un incidente, se trata de cambiar la forma en que abordamos la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden. Otro reportero preguntó, ¿cree que este incidente tendrá un impacto más amplio en la conversación sobre la discriminación racial y la reforma policial? Ruth hizo una pausa y miró a los reporteros. Espero que sí. Creo que el cambio comienza con la conciencia. Cuanto más sacamos a la luz estos problemas, más difícil se vuelve para las personas ignorarlos. Mi esperanza es que al compartir mi historia, podamos iniciar una conversación más amplia sobre los problemas sistémicos que afectan a tantas personas en este país. Mientras continuaba la conferencia de prensa, Ruth sintió que un sentido de propósito se instalaba dentro de ella. Esta era su lucha ahora, no solo por ella misma, sino por sus nietos, por su comunidad, por todos los que alguna vez habían sido maltratados debido a su raza. El viaje por delante sería largo, pero estaba lista para ello esa noche. Ruth se sentó con Emily y Jack en la sala de estar. La nueva música sonaba suavemente de fondo. Los niños estaban acurrucados a su lado, sus ojos pesados por el sueño. En la pantalla, un panel de comentaristas estaba discutiendo la historia de su detención injusta. Ruth observó mientras debatían las implicaciones. Algunos expresaban indignación. Otros intentaban, para restarle importancia al incidente. Emily la miró, su voz somnolienta. Abuela, ¿van a arreglarlo? ¿Van a asegurarse de que esto no vuelva a suceder? Ruth sonrió suavemente pasando una mano por el cabello de su nieta. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que así sea, cariño. No será fácil, pero tenemos que intentarlo. Jack entrecerró los ojos. Eres realmente valiente, abuela. No tienes miedo de nada. El corazón de Ruth se llenó de amor y determinación. Solo soy valiente porque las tengo a mi lado, susurró, y mientras las tenga a ustedes, nunca dejaré de luchar por lo que es correcto. Los niños se quedaron dormidos, sus respiraciones regulares y pacíficas. Ruth miró la pantalla de nuevo, su resolución se endureció. Este era solo el comienzo, el mundo necesitaba ver la verdad y ella se aseguraría de que lo hicieran sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuán difícil pudiera ser el camino por delante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La conferencia de prensa había hecho su trabajo. La historia del arresto injusto de Ruth ahora era noticia nacional y la reacción del público fue rápida e intensa. Los llamados a la rendición de cuentas llenaron las redes sociales y se organizaron manifestaciones en apoyo de Ruth y otros que habían sufrido una injusticia sistémica.
El incidente había desencadenado algo más grande, un movimiento que exigía un cambio en respuesta a la creciente indignación. El Departamento de Policía anunció una investigación interna sobre los oficiales involucrados en el arresto de Ruth. Fue un pequeño paso, pero fue suficiente para demostrar que estaban sintiendo la presión. Ruth sabía que esto era solo el comienzo, pero fue un comienzo. Observó desde su sala de estar cómo un portavoz de la policía se dirigía a la conferencia de prensa y confirmaba que los oficiales habían sido puestos en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación. No es suficiente. Miranda dijo con los brazos cruzados mientras miraba la transmisión con el ceño fruncido. Solo están tratando de apaciguar al público. Ruth asintió. Lo sé, pero el hecho de que se vean obligados a actuar significa que estamos teniendo un impacto. Se están dando cuenta de que no pueden barrer esto debajo de la alfombra. Marcus había estado trabajando de forma inalámbrica coordinando con otros abogados y activistas de derechos civiles para mantener la presión sobre el departamento. Ruth había estado en contacto constante con él. Elaborar estrategias para sus próximos pasos, sabía que no podían dejar que el impulso se desvaneciera. Tenían que asegurarse de que hubiera consecuencias reales. Unos días después, Ruth recibió una llamada de Marcus. La investigación interna avanza más rápido de lo que esperábamos. Dijo que su voz estaba teñida con una mezcla de sorpresa y determinación. Están empezando a darse cuenta de lo mal que se equivocaron. El Departamento de Justicia se está involucrando y parece que puede haber cargos federales contra los oficiales. Ruth sintió una oleada de emociones, alivio, reivindicación y un feroz sentido de justicia. Esas son buenas noticias, dijo, pero debemos asegurarnos de que esto conduzca a Las Vegas y al cambio, no solo a una bofetada en el trasero para unos pocos individuos. Marcus estuvo de acuerdo. Estamos redactando una queja formal contra el departamento y vamos a presionar para que Brady reforme la capacitación obligatoria contra prejuicios. La rendición de cuentas mide todo el asunto. Esto no puede ser solo sobre los oficiales involucrados en su caso, se trata de todo el sistema. Ruth sonrió. Un sentido de propósito la llenó. Estoy contigo, Marcus. Hagámoslo. La presión sobre el departamento de policía siguió creciendo. Los medios de comunicación publicaron historia tras historia detallando los eventos del arresto de Ruth, destacando los fracasos de los oficiales involucrados y los sesgos sistémicos que habían llevado a una situación tan injusta. La opinión pública estaba abrumadoramente del lado de Ruth, y a medida que la protesta crecía, se hizo evidente que el departamento ya no podía ignorar la causa del cambio. Una semana después del incidente, Ruth recibió una disculpa formal del jefe de policía. Fue entregada en persona. El jefe estaba de pie torpemente en su sala de estar. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento. El juez Wilson, en nombre del departamento, quiero disculparme sinceramente por la forma en que la trataron. Dijo que su voz se tensó, era inaceptable y estamos comprometidos a hacer cambios para garantizar que esto no vuelva a suceder. Ruth escuchó su expresión ilegible. Cuando terminó, ella habló. Su voz era tranquila pero firme. Aprecio la disculpa, jefe, pero las palabras no son suficientes. Quiero ver acciones reales, no solo para mí, sino para todos los que han enfrentado un trato similar. Debe haber responsabilidad y debe haber un cambio. El jefe asintió y sus ojos se encontraron con los de ella. Estamos trabajando en ello. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia y la investigación está en curso. También estamos revisando nuestros programas de capacitación y políticas para abordar los problemas que llevaron a esta situación. Ruth no dejó que su mirada vacilara. Espero que entienda que esto es más que una investigación. Se trata de desmantelar los prejuicios que están arraigados en el sistema. Quiero ver cambios que hagan una diferencia real en cómo los oficiales interactúan con las comunidades a las que sirven. El jefe la miró por un largo momento antes de asentir. Haremos lo mejor que podamos. Juez Wilson, y espero que nos haga responsables. Puede contar con eso. Ruth respondió después de que el jefe se fue. Ruth se sentó, su mente corría, sabía que la disculpa era un paso en la dirección correcta, pero era solo el comienzo. Todavía había mucho trabajo por hacer. Pensó en todas las personas que habían sido maltratadas por el sistema, aquellos que no habían tenido la plataforma o la voz que hizo, tuvo que asegurarse de que lo que le sucediera serviría como catalizador para el cambio. Las protestas continuaron ganando impulso a medida que más y más personas se unieron. Activistas y líderes comunitarios se unieron para exigir no solo justicia para Ruth, sino también para traerle reformas policiales. La historia de su arresto injusto se había convertido en un símbolo del racismo sistémico que plagaba la policía y la gente ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Una noche, mientras Ruth preparaba la cena, sonó el timbre,
Miranda abrió la puerta y reveló a un grupo de jóvenes activistas de pie en el porche, sostenían carteles y vestían camisetas estampadas con mensajes de justicia e igualdad. Una de ellas, una joven negra con ojos decididos, dio un paso adelante. El juez Wilson dijo con voz firme: «Estamos organizando una marcha la próxima semana y sería un honor para nosotros si se uniera a nosotros. Su historia ha inspirado a muchos de nosotros y creemos que su presencia haría una declaración poderosa». Ruth miró a la joven, su corazón se hinchó de emoción, vio en ella el mismo fuego que la había impulsado a lo largo de su carrera, el mismo deseo de luchar por lo correcto, sin importar el costo. Sonrió y asintió. «Sería un honor unirme a ustedes», dijo. «Gracias por ponerse de pie y hacer oír sus voces». Los ojos de la joven se iluminaron y extendió su mano. Ruth la estrechó sintiendo un renovado sentido de esperanza. De eso se trataba, inspirar a la próxima generación a seguir luchando, a seguir presionando por el cambio. La semana siguiente, Ruth se paró al frente de la marcha rodeada de cientos de personas de todas las razas, edades y orígenes, sostenían carteles exigiendo justicia y cantaban. Mientras avanzaban por las calles, Ruth caminó junto a la joven activista, su corazón se llenó de orgullo y determinación. Sabía que el camino por delante sería largo y la lucha por la justicia no sería fácil, pero al ver las caras a su alrededor, la determinación, la esperanza, sabía que estaban en el camino correcto mientras marchaban. Ruth pensó en Emily y Jack, que estaban mirando desde el margen con Miranda. Ella quería que vieran esto para entender que defender lo correcto nunca fue fácil. Pero siempre valió la pena. Quería que crecieran. Renuncia a reconocer cuán profundamente arraigado estaba el problema, pero mantuvo su voz firme. «He dedicado mi vida a defender la ley», dijo con la mirada recorriendo la habitación, «y creo en el poder de la ley para proteger y servir, pero esa protección debe extenderse a todos, independientemente de su raza, su origen o sus circunstancias. Necesitamos reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven y eso comienza con la rendición de cuentas y la transparencia». Hubo una larga pausa. La sala se llenó de un pesado silencio. Finalmente, uno de los miembros del consejo habló. Su tono era reflexivo. «Juez Wilson, su historia ha resaltado fallas graves en nuestro sistema. Estamos preparados para trabajar con usted para implementar estos cambios, pero llevará tiempo y requerirá el compromiso de todos nosotros». Ruth asintió. «Entiendo que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero tenemos que comenzar en alguna parte y tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo duro para que suceda». La reunión terminó con una nota de esperanza, con los funcionarios de la ciudad acordando seguir adelante con las reformas propuestas. Ruth sabía que era solo el comienzo. Habría desafíos por delante. Resistencia de aquellos que no querían ver el cambio, pero por primera vez en semanas sintió un rayo de esperanza. Estaban progresando. Presión y eso fue lo que importó. En los días siguientes, la ciudad comenzó a tomar medidas. Los oficiales involucrados en el arresto de Ruth fueron formalmente acusados de mala conducta y el Departamento de Policía anunció nuevos programas de capacitación destinados a abordar el sesgo y mejorar las relaciones comunitarias. El establecimiento de un comité de supervisión independiente estaba en marcha y Ruth fue invitada a ser parte del consejo asesor. Ruth aceptó la invitación sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar. Quería asegurarse de que los cambios que se estaban realizando fueran significativos, que tuvieran un impacto duradero. Quería ser una voz para aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras Ruth estaba sentada en su porche mirando a Emily y Jack jugar en el patio, Miranda se unió a ella con una taza de té en la mano. «Realmente estás haciendo una diferencia, mamá». Miranda dijo que su voz se llenó de admiración. «Siempre he estado orgullosa de ti, pero verte luchar así es increíble». Ruth sonrió con el corazón lleno de amor por su hija. «Solo estoy haciendo lo que hay que hacer», dijo suavemente. «Por ti, por los niños, por todos los que merecen ser tratados con dignidad y respeto». Miranda asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás haciendo del mundo un lugar mejor, un paso a la vez». Ruth miró a sus nietos, su risa llenaba el aire. Sabía que el camino por delante todavía sería difícil. Ser reveses momentos de duda y desafíos que aún no podía prever, pero también sabía que no estaba sola, tenía su familia, su comunidad y las innumerables personas que habían estado a su lado durante todo este viaje. Esa noche Ruth asistió a un evento comunitario organizado por el joven activista con el que había marchado. Se llevó a cabo en un parque local con familias reunidas para escuchar a los oradores, compartir sus historias y celebrar el progreso que habían logrado. Cuando Ruth subió al escenario miró a la multitud, su corazón se llenó de gratitud y esperanza. «Hemos recorrido un largo camino», comenzó su voz fuerte, «pero nuestro trabajo está lejos de terminar. La lucha por la justicia, por la igualdad es un viaje continuo. No se trata solo de cambiar política, se trata de cambiar corazones y mentes, se trata de crear un mundo donde cada niño, cada persona pueda siéntete segura, respetada y valorada».
La multitud estalló en aplausos y sus vítores resonaron en el parque. Ruth dio un paso atrás, sus ojos brillaban con determinación. Esta era su misión ahora, luchar por la justicia, impulsar el cambio, garantizar que la próxima generación crezca en un mundo donde pueda prosperar sin miedo. Cuando el evento llegó a su fin, Ruth se paró con la joven activista que la había invitado por primera vez a marchar. La joven miró a Ruth con los ojos llenos de admiración. Gracias por todo lo que has hecho. Dijo que has inspirado a muchos de nosotros. Ruth sonrió con el corazón hinchado de orgullo. Son todos ustedes quienes me inspiran. Respondió, juntos estamos haciendo una diferencia y recién estamos comenzando. La joven asintió con la cabeza, sus ojos brillaban de esperanza, no nos detendremos hasta que veamos un cambio real. Ruth miró a la multitud, las familias, los niños jugando en el césped. Sabía que el camino por delante sería largo, pero también sabía que estaban en el camino correcto y que mientras se mantuvieran juntos, mientras lucharan por lo correcto, no había nada que no pudieran lograr. Esto era solo el comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, determinación y la promesa de un futuro mejor, y Ruth Wilson estaba lista para liderar el camino. Gracias por ver este video. Si disfrutaste este video y quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para que no te pierdas nuevos episodios. También mira nuestros otros videos que te pueden interesar. Comparte en los comentarios lo que piensas y desde dónde nos miras. Estamos muy interesados en tu opinión.